conceptual utilizado. Se determina en virtud de cierta experiencia perceptiva por parte del sujeto, sumada, claro, a las condiciones necesarias que hemos indicado. Pero depende del carácter de la experiencia del sujeto. Sin embargo, para conocer que P o Q y no P, si P o Q y no P, entonces Q, el silogismo disyuntivo, para poder determinar si es una verdad lógica, pues vamos a tener que hacer una deducción o una tabla de verdad o cualquier otra de las formas que nos proporciona la lógica para establecer si una fórmula es una verdad lógica. Y hacer la deducción va a exigir familiaridad con un cierto tipo de lenguajes formales, haber adquirido un cierto aparato conceptual, probablemente utilizar lápiz y papel o un encerado para hacer la deducción correspondiente. Es decir, tenemos que apoyarnos en todo esto. Pero ni el papel, ni el lápiz, ni el encerado forman parte de la justificación misma. Simplemente son herramientas que usamos para que nos ayuden en la realización de la prueba. El objetivo es determinar, como decíamos, si hay que modificar la noción de prueba matemática ante los cambios introducidos por el uso de ordenadores en la práctica matemática. ¿Y qué es una prueba matemática? Bueno, voy a presentar la noción de prueba con relación a la deducción. Una deducción matemática es un argumento deductivo, un procedimiento epistémico que establece que la conclusión se sigue de las premisas. Está compuesta de premisas, que pueden ser axiomas o supuestos iniciales, una cadena de razonamiento, y aquí añado cogente y finita, lo voy a explicar, y una conclusión. Si partimos de axiomas, entonces decimos que tenemos una prueba. Me estoy apoyando aquí un poco en la presentación de la noción de prueba de John Corcoran, en la que hace referencia pues, al papel de sujeto, en el sentido de que para que tengamos una prueba, las premisas tienen que ser sabidas como verdaderas, la cadena de razonamiento tiene que ser cogente, es decir, tenemos que seguir esa cadena de razonamiento y entonces llegamos a conocer la conclusión. Cuando tenemos una deducción, simplemente lo que llegamos a saber es que la conclusión se sigue de las premisas, pero esto es independiente de si las premisas son verdaderas o falsas. Es una metodología que se considera que proporciona conocimiento independiente de la experiencia y, por tanto, a priori. Bien. Vamos entonces con el primer caso famoso, digamos, de uso de ordenadores para obtener una prueba matemática. Se produjo allá por el año 1976 y lo que se demostró fue el teorema de los 4 colores. La pregunta a la que responde este teorema es: ¿se puede colorear cada mapa con un máximo, o sea, cualquier mapa, con un máximo de 4 colores de forma que los países que hacen frontera se coloreen de forma diferente? Entonces, los autores, por una parte, hicieron un amplio razonamiento, pero sin embargo, un argumento genérico, ¿no? Y especificaron, usando topología, pues un montón de comprobaciones que había que hacer. Una vez definidos, analizados todos los casos, había una serie de comprobaciones que hacer para ver si efectivamente, dada aquella descripción, una determinada topología, pues con 4 colores llegaba o no. La cuestión es que había que hacer tantas comprobaciones que era imposible que lo realizara un ser humano. No es que no dispusieran de tiempo, no, es que simplemente no es algo que los humanos sin ayuda podamos hacer. Terence Tao, que es un matemático que es medalla Field, tiene una presentación que he utilizado también para hacer para esta, en la que, perdonad que se me está apagando un ordenador, en la que señala, hace una panorámica, está muy bien, que la demostración en ese caso se verificaba mediante una combinación de comprobación informática humana y había bastantes errores. Pero en este caso lo que tenemos es que se hacía un programa de ordenador para que realizase esas comprobaciones que el ser humano no podía realizar. ¿De acuerdo? Quiero decir que no había algo así como, por supuesto, había theorem provers, había algoritmos en los que se formalizaban sistemas lógicos, ¿vale? Todavía no estaba desarrollada la noción de asistente de prueba, que vamos a ver que está desarrollada contemporáneamente. Entonces, simplemente un primer
una primera pincelada respecto a las reacciones que esto produjo. En el ámbito de la matemática se recibió con entusiasmo, pero también con consternación. Hay un montón de libros dedicados a esto, y pues Wilson, por ejemplo, hace referencia a cuando los autores en un congreso presentaron esto, y bueno, pues la reacción que se produjo en el público pues distó de ser unánime. Y el gran problema que tienen los matemáticos con el uso de ordenadores es el de que, claro, tenemos la prueba, pero en la comunidad matemática, para publicar una prueba, para que se reconozca esa prueba, pues otros colegas matemáticos tienen que revisar, hacer el papel de referees y revisar esa prueba y efectivamente indicar que no hay errores, o si hay algún error señalarlo para que se pueda subsanar. Y la cuestión es que se habían empleado más de 1000 horas de ordenador en comprobar unos 100.000 casos y la cosa era, ¿se puede considerar válida una demostración si no se puede comprobar a mano? Si pensamos en que tenemos que seguir la demostración, como decía Corcoran, bueno, pues un ser humano no puede seguir esta demostración. Por ejemplo, Rota, que también es matemático, añadía además que la prueba no es explicativa, es decir, no nos da ninguna intuición respecto a por qué nos llegan con 4 colores. A nivel filosófico, Timozko publicó un artículo que en aquel momento fue muy, muy polémico, digámoslo así. Recuerdo a Jesús Alcolea, que era un total convencido por los argumentos de Timozko. No sé si algunos recordáis a nuestro colega ya jubilado. La cuestión es que Timozko señalaba que a partir de este momento la matemática dejaba de ser a priori, o al menos las pruebas matemáticas que no podían ser revisadas, que hacían uso de ordenador, pasaban a ser conocimiento obtenido a posteriori, entre otras cosas porque dependían de lo que nos diga una máquina. Es decir, tenía esta visión de que hacíamos un experimento, le preguntábamos a la máquina si aquellas combinaciones se podían realizar o no usando 4 colores. Y esto para él era como hablar con una máquina, o sea, hacer un experimento, perdón. Vale, esto es una primera pincelada, luego vamos a volver. Como es habitual en matemáticas, tenemos una prueba, pero los matemáticos siempre buscan pruebas mejores, pruebas más claras, etcétera, y esto también sucede en el ámbito de las pruebas asistidas por ordenador. Entonces, en el año 94, Neil Robertson, Daniel Sanders y Paul Seymour y Robin Thomas obtienen una prueba de 4 colores realmente verificable por ordenador. Siguiendo la aproximación de sus predecesores, produjeron un conjunto de 633 configuraciones a revisar por parte del ordenador, en vez de las 1000 de la primera versión, y se reduce el número de computaciones. De esta manera disponemos de más evidencia acerca del teorema, pero el uso del ordenador continúa siendo esencial. En 2005 ya se había generalizado, se había avanzado mucho en el desarrollo de demostradores automáticos de teorema, porque Coq es un clásico, existe desde, yo hice mi tesis, una parte era un demostrador automático de teoremas y todavía no estaban esto generalizados, yo hice simplemente un programa informático en Lisp, pero ya suena desde hace mucho tiempo, pues Coq, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 2005 ofrecieron ya una demostración totalmente formalizada del teorema, totalmente, no solo la parte en la que necesitábamos al computador para que hiciera esas comprobaciones, sino que la prueba estaba totalmente formalizada. Y, pues, por ejemplo, ¿esto qué problema tiene? Claro, formalizar la prueba no es algo trivial. Los matemáticos, cuando hacen pruebas, no hacen pruebas formalizadas, es decir, en un lenguaje formal, como el lenguaje lógico, en este caso, el lenguaje del COC, del asistente de prueba, o del demostrador automático, del asistente de prueba, ¿no? Entonces, primero tuvo que formular axiomáticamente los términos mapa y cuatricolor, y a continuación la máquina comprobadora de pruebas verificó unas 60.000 líneas de deducción, digamos, en lenguaje formal antes de comunicar que la prueba era válida. Entonces, en este momento ya, digamos que se había verificado por parte de un asistente de prueba el teorema de los 4 colores. Otro teorema muy famoso es la denominada conjetura de Kepler. El teorema, es decir,
probó que la conjetura era verdadera Thomas Hale en el año 1998. Y la prueba de Hales de la conjetura la conjetura de Kepler lo que dice es que la manera más eficiente de colocar esferas en un espacio tridimensional es la que utiliza el frutero, al que vais habitualmente, que es en forma de pirámide. Kepler conjeturó esto en 1609, pero la prueba no se obtuvo hasta 1998. Y aquí lo interesante es ver qué pasó cuando esta persona mandó el resultado a una revista prestigiosa como Annals of Applied Mathematics. La prueba tenía 250 páginas de argumentación matemática convencional y más de 3 gigabytes de código y datos de ordenador. El editor de la revista dijo que sería una tarea dura, pero que pensaba que se podía obtener confianza en los resultados logrados por el ordenador verificando totalmente a mano la prueba que Hales había obtenido usando el ordenador. La tarea era ímproba y el esfuerzo de revisión fue de los más masivos que se conocen. Annals organizó una conferencia para iniciar el proceso y un grupo de 12 expertos empezó a trabajar en la verificación de la prueba en 1999. Tras 4 años de intentos, tuvieron que tirar la prueba. Gabor, perdonad la pronunciación, que seguro que lo hago mal, Gabor Fejes-Toth, el evaluador principal, informó de que estaba seguro en un 99% de la corrección de la prueba, pero que no habían podido certificar completamente su exactitud. No es que no se haya revisado, dice Macpherson. Donde quiera que revisamos de todas esas líneas, pues efectivamente era tal y como decía Hales, pero era muy difícil mirarlo entero. Para explicar por qué la prueba era tan difícil de verificar, citó la comparación que hizo Ian Stewart de la prueba de Hales con la entonces reciente prueba del último teorema de Fermat. La prueba de Wiles de Fermat se parece a Guerra y Paz, pero la prueba de Hales de Kepler se parece a una guía telefónica y es casi imposible comprobar la corrección de todas las entradas de una guía telefónica. Entonces, ¿qué hicieron los editores de esta revista? Pues publicaron lo siguiente. Publicaron la parte convencional del teorema en la revista y luego tomaron una decisión respecto a las pruebas asistidas por ordenador y es la que tenéis aquí. Se van a considerar para su publicación las pruebas de teoremas matemáticos excepcionalmente importantes. La parte humana de la prueba será evaluada de la manera habitual, pero la parte computacional no puede ser comprobada línea a línea. Por lo tanto, lo que iban a hacer es pues, publicar todo el código y en todo caso esa parte tenía el autor o autora que enviarla para su publicación en una revista de características diferentes. Hoy en día este pronunciamiento de los editores de la revista ya no aparece, ¿vale? Ya no aparece, porque ahora con la ayuda de los asistentes de prueba pues se puede verificar que los pasos están bien, digámoslo así, ¿no? Pero en este momento la situación era esta. Vale, para disipar las dudas sobre la prueba, en 2003 Hales inició un proyecto, el proyecto FlySpec. También estoy contando todo esto para que veamos cómo, por una parte tenemos, en la manera en que hemos caracterizado la justificación a priori, distinguiendo la parte necesaria para poder, digamos, entender la justificación o poder hacer la justificación, que es pues la de dominar el lenguaje, dominar el aparato conceptual, ayudarse en el caso de las demostraciones pues, de papel y lápiz o de lo que sea. Digamos que hay esta distinción que a veces se ha discutido entre entre el descubrimiento y justificación, entre la parte en la que descubrimos algo y la parte en que la justificamos. Entonces, es interesante ver también cómo el uso de los ordenadores va a dar lugar a una generalización de la colaboración en matemáticas. De algo que dice Terence Tao en esa charla, pues parece que uno de los problemas para colaborar pues es que tienen que confiar en los otros matemáticos, en las otras personas que van a realizar otra parte de la prueba y parece ser que el que se pueda contar con asistentes de prueba
para realizar las distintas tareas hace que sea más fácil tener confianza en que las distintas partes de la prueba están bien, y entonces esto favorece la colaboración. Hay que decir que este Terence Tao se ha metido totalmente en esta historia del uso de ordenadores en pruebas. Entonces también aquí parece un poco como que empieza a haber proyectos como los que hay en ciencia, ¿no? De hecho, vamos a ver luego que Bison, que me parece que hace una reflexión interesante, va a decir que una de las cosas que tienen pendiente los matemáticos, lo que pasa que Bison dice esto en el año 2016, tampoco sé si tenía conocimiento de todo, pero vamos a ver cómo, aunque no hay un proyecto tan amplio como el proyecto Manhattan, sí que va a haber amplios proyectos colaborativos. Es un fenómeno que se está dando ahora en matemáticas y que tampoco nace de la mano de los ordenadores, como vamos a ver. Bueno, la cosa es que él comenzó este proyecto FlySpeak. El objetivo era demostrar la conjetura de Kepler en el lenguaje de un asistente de pruebas, de modo que la verificación se pudiera hacer automáticamente por ordenador. Se estimó que el proyecto tardaría 20 años, pero tras los esfuerzos combinados de Hales y 21 colaboradores, el proyecto se completó en 2014, siguiendo un plan formal, es decir, un plan de prueba formal elaborado por Hales y utilizando una combinación de los asistentes de pruebas Isabel y Hall-Light. Entonces, os voy a dirigir aquí, a ver si esto funciona, a lo que es el artículo que se publicó. Tengo que compartir esta ventana. A ver, aquí. A ver si lo sé hacer. Compartir ventana, y ahora la que quiero compartir es esta. No sé si se ve ahora. Fijaros, el PDF con el resultado. Parece una publicación en física. Fijar todos los autores que hay. No es nada habitual, es un ejemplo típico de un proyecto colaborativo. Por eso quería mostraros la página tal cual. Vale, vuelvo a compartir la presentación. Vale. Entonces, las herramientas que usa la matemática hoy no solo son los asistentes de prueba formal, sino que también se usa el machine learning y los modelos lingüísticos como el ChatGPT. Los asistentes de prueba son mucho más sofisticados que los disponibles en los años 70, se utilizan para generar y verificar pruebas, permiten proyectos colaborativos multitudinarios, por esta cuestión que os decía de distribución del trabajo y confianza. Una cuestión muy interesante es que, claro, uno de los problemas para que se generalice el uso de este tipo de instrumentos es que ya veis que cualquier proyecto de formalizar algo, como el que acabamos de ver, pensaban que iba a tardar 20 años y exigía un montón de esfuerzo de formalización. Entonces, una de las cosas que dice Tao es que sí que supone un enorme trabajo, pero luego cuando quieres hacer modificaciones de la prueba, es decir, cuando la prueba que tienes tiene esta característica de definir una metodología de prueba, que es una cosa que pasa muchas veces en matemáticas, entonces cuando quieres hacer cambios es mucho más fácil porque ya tienes la prueba formalizada y puedes darle el input correspondiente para obtener, para jugar, digamos, con esa metodología y ver otros posibles resultados. Y también los asistentes de prueba ayudan a construir conjuntos de datos para entrenar algoritmos de aprendizaje. Entonces, bueno, luego os voy a hablar un poquito de uno muy conocido como el Lean, porque vamos a hablar aún de otro proyecto más, que es en el que vemos cómo se van a usar todo este tipo de herramientas, no solo los asistentes de prueba que pretenden verificar, sino que también se va a usar el Machine Learning. La diferencia entre usar un asistente de prueba y el Machine Learning, supongo que lo sabéis, es que en el caso de los asistentes de prueba lo que tenemos es que formalizamos, o sea, los sistemas de prueba, digamos que implementan un mecanismo deductivo. Es un algoritmo que está implementando un mecanismo deductivo. En cambio, en el Machine Learning los algoritmos son redes neuronales, ¿no? Entonces funcionan de manera diferente y son, como sabéis, muy buenas
para descubrir nuevas relaciones, nuevos patrones, digamos, y en este caso también para descubrir nuevas relaciones matemáticas, y se usan también para generar ejemplos o contraejemplos a problemas matemáticos. Al final son un instrumento, pero en este caso más bien en la parte en el contexto del descubrimiento del teorema y no tanto en el de la justificación. Y por último tenemos modelos lingüísticos como el ChatGPT, que bueno, a lo que se aspira es a que funcionen como un interfase para hacer que el uso de las otras herramientas resulte más sencillo. Idealmente nosotros nos comunicaríamos con un chat tipo ChatGPT o Copilot o lo que sea, le diríamos el teorema que queremos demostrar y entonces esto traduciría, formalizaría nuestras palabras en inglés o castellano, gallego o catalán para que el Proof Assistant nos pueda decir si nos puede ayudar a obtener la prueba o nos sugiera estrategias. Pero de momento, para lo que se usan, porque esto está lejos de ser así, es para como brainstorming, de la misma manera que tú le preguntas, tengo que dar una charla sobre el papel de la prueba en matemáticas y dame unas cuantas ideas, ¿no? Pues de la misma manera tengo que probar tal resultado y te puede dar ideas también. También da algunas pruebas muy simples, pero claro, también produce auténticas tonterías, como es de esperar. Vale. Entonces, un ejemplo del uso de todas estas herramientas lo tenemos en el proyecto de Solse. Solse es un matemático que que tenía casi una prueba, pero que era muy tedioso comprobarla de manera total. Este teorema es un teorema esencial en cualquier intento de estudiar el análisis funcional utilizando las lentes algebraicas de la matemática condensada. Lo he traducido del inglés directamente de cómo lo explica Terence Tao en una charla que dio precisamente en enero de este año. Y entonces decidió lanzar un proyecto para obtener todo ese detalle, el detalle de prueba que resultaba muy difícil o muy tedioso, casi imposible obtener a mano, utilizando un asistente de pruebas, Lean. Entonces, lo primero que hubo que hacer en este proyecto, por eso son proyectos muy amplios, es ampliar la base de teoremas incluida en este asistente de prueba. En concreto, tuvieron que formalizar el álgebra homológica, teoría de topos y shifts, etc. La parte buena es que una vez que se acaba este proyecto, todo ese conocimiento, digamos, queda almacenado en el asistente de pruebas. En mayo de 2021 se formalizó un subteorema, no subteorema, sino subteorema clave, y el teorema completo se formalizó en julio de 2022. El trabajo lo realizó un amplio grupo y precisamente el uso de estos asistentes de prueba pues posibilita la división del trabajo, pues unos formalizarían la parte de la álgebra homológica, otros la teoría de tipos, distribuían, hacían un planning, un proyecto respecto a cómo se iba a gestionar esto. Una cosa interesante también con respecto al problema que planteaba Rota, de que las pruebas matemáticas no son explicativas, y esto es curioso porque en enero tuvimos una reunión de la Red de Filosofía de la Ciencia y vino Klaus Weisbart, que habló precisamente de los modelos en ciencia. Y él decía que, bueno, que era distinta la problemática en el caso de los modelos en ciencia y en el caso de las matemáticas, porque, bueno, los matemáticos sabían lo que estaban haciendo, fundamentalmente, claro, porque pensamos que están usando asistentes de prueba o porque uno programa el algoritmo y sabe que se está implementando aquel algoritmo. Pero, sin embargo, también en el ámbito de la matemática tenemos este problema de que la prueba no es explicativa, ¿no? Pero además, una de las dificultades que hay también en el ámbito de la matemática es el de recuperar la prueba de manera que sea legible por un ser humano. Entonces, para esto han acuñado un nuevo término que son los blueprints, que es que el asistente de prueba también genera un esquema interactivo de la prueba formal e informal. Entonces, esto también, fijaros lo importante que es de cara a la enseñanza, a la propia investigación, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando alguien se mete a trabajar un artículo matemático o lógico muy formal y aquí el autor da saltos y tú quieres saber qué está pasando, cómo ha llegado de aquí a aquí? Pues le puedes decir al asistente que te diga cuáles son los pasos que han pasado ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? La cuestión es que, inspirado en esto, pues están desarrollando herramientas de software para convertir de forma automática
pruebas formales obtenidas en lenguajes como Lean en pruebas interactivas legibles por humanos. ¿Cómo se usa, por ejemplo, el Machine Learning como ayuda en el contexto del descubrimiento? Bueno, pues aquí el ejemplo es de la teoría de nudos, se llama Knot Theory en inglés, y parece ser, porque yo no sé nada de esto, que dado un nudo se producen una amplia variedad de invariantes asociadas con ese nudo, y las personas de las que hablamos buscaban alguna conexión entre las variantes hiperbólicas de un número, perdón, de un nudo, que un nudo son números complejos y reales, y su signatura, que es un número entero. Entrenaron a la red neuronal con una base de datos de más de 2 millones de nudos y descubrieron que la red neuronal predecía la asignatura, el número entero, con un nivel muy alto de precisión. Pues, gracias a esto supieron que había una conexión, no sabían qué conexión era. Sí que la teoría de la que disponían no predecía que existiese esa conexión. Entonces, mediante el Machine Learning descubrieron que estaba allí, que podían perseguir el objetivo porque estaba ahí. ¿Qué pasó? Como no sabían cuál era esa relación, se llevó a cabo lo que se llama un saliency analysis, que significa se identifican una serie de parámetros y se van cambiando cosas en los datos que se dan para ver qué pasa cuando cambias este parámetro y cuando cambias el otro. Y resultó que solo 3 de los 12 parámetros considerados tenían un efecto significativo. Aquí se me ha montado la imagen en la red. Entonces, ¿qué pasó? Fijaros aquí también que siempre hablamos del papel de la intuición, ¿no? El papel como también de la representación gráfica, en el descubrimiento matemático, incluso en la justificación, cómo nos ayuda a ver que algo es el caso. Pues aquí lo que hicieron es utilizar representaciones gráficas de todo esto y inspeccionando visualmente los diagramas de dispersión de la asignatura frente a esos 3 invariantes, conjeturaron una relación más comprensible entre esas candidatas. Obtuvieron más datos numéricos que refutaron la conjetura inicial, pero esto les ayudó a modificar la conjetura y esa segunda versión de la conjetura pudieron demostrarla rigurosamente. Entonces vemos aquí cómo el uso de informática nos ayuda en las distintas fases de lo que es el desarrollo del conocimiento matemático. Vamos entonces ahora con la evaluación. Esta parte es más cortita. Ya señalamos que Rota tenía este problema de que las pruebas son explicativas, pero la prueba del teorema de los 4 colores no lo es. Timofko señalaba que hay 3 rasgos que tienen las pruebas. O sea que, como veis, no es tanto que el ordenador cambie lo que es esa estructura lógica de la prueba, como premisas, cadena de razonamiento y conclusión, sino que lo que esperamos de las pruebas, lo que los matemáticos esperan, es que sean convincentes, y esto pues son convincentes a resultas de lo que se llama ser cogentes. Ser cogente significa que vamos viendo cada uno de los pasos que damos. Y Timofko decía, las pruebas son las garantías del conocimiento matemático y deben ser comprendidas por los matemáticos. Una prueba es una construcción que ha de ser revisada y verificada por un agente racional. A menudo decimos que una prueba debe ser perspicua o que sea posible comprobarla a mano. Es una exhibición, una derivación de la conclusión y tiene que ser convincente en sí misma, no puede apoyarse en nada externo a la prueba. El matemático revisa la prueba en su totalidad y a partir de ahí llega a conocer la conclusión. Las pruebas tienen que ser verificables. Sabemos por definición que las pruebas son siempre finitas, pero claro, que la prueba sea finita no significa que nosotros podamos gestionar todos esos datos y han de ser formalizables. Esto es lo que decía Timofko. A poco que pensemos en lo que he ido diciendo, vemos cómo el desarrollo de los asistentes de prueba de alguna manera ha ido respondiendo a estas cuestiones que señalaba Timofko. Hay también algunas experiencias previas al uso de ordenadores, que es lo que se llama en la literatura la matemática grupal, o claro, más bien es multitudinaria, ¿no? Y entonces hay un teorema muy famoso, que es la clasificación de los grupos finitos simples, que involucró a más de 100 matemáticos
que hicieron precisamente eso, un proyecto en el que se dividieron el trabajo para poder hacer la demostración. Y aquí, pues simplemente el sujeto epistémico era un sujeto colectivo, se distribuía esa función de que la prueba fuera cogente en la totalidad de esos sujetos. Entonces, bueno, vemos también aquí que se había aceptado este tipo de resultado en la comunidad matemática. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas? Pues que no siempre son finitas, que siempre son finitas, perdón. Pero no es el caso, como sabemos muy bien, que todo número finito de pasos sea manejable por las personas, y la noción de prueba que manejamos es una idealización y no establece límites en este sentido. Los límites son los límites de capacidad de gestión que tenemos los seres humanos. Entonces, lo que tenemos ahora es que el uso de ordenadores, creo yo, que incide claramente en lo que es la cadena de razonamiento cogente. Tenemos este caso, el de la matemática multitudinaria, en la que la prueba es ejecutada por una o varias personas, múltiples en este caso, que llevan a cabo la prueba. Tenemos un segundo momento en lo que es la evolución del uso de ordenadores para obtener pruebas, en la que la prueba del teorema de los 4 colores la hacía, era una parte, o la prueba de Kepler, de la conjetura de Kepler, era una parte convencional y otra usaba un ordenador. Y ahora tenemos que se han desarrollado los asistentes de prueba lo suficiente como para que dispongamos de algunas pruebas en las que los seres humanos delegan en ese asistente de prueba para hacer esa comprobación. Entonces, la cuestión, claro, es en qué sentido esto conlleva que el uso de ordenadores nos lleve a decir que las pruebas ya no son a priori, sino que son a posteriori. Vale, entonces, una cuestión que señalé solo tangencialmente, ¿cuántas me quedan? Bueno, voy a ir más rápido ahora porque me estoy alargando mucho, ¿no? Vale. Hay dos maneras de ver la justificación, la internista y externista. La manera externista se fija, fija todo el proceso causal, no admite esta distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento, y analiza lo que es todo el proceso que nos lleva a obtener la prueba. Podríamos decirlo así. Esto podemos verlo como causal en un sentido amplio, porque claro, incluye el proceso deductivo. Y claro, si uno tiene esta visión, pues todo es parte de la justificación y bueno, la cosa cambia bastante. No voy a meterme más ahí. La cuestión es que Timofko decía que el uso de ordenadores nos lleva a pensar que estamos ante una nueva matemática, y este es un libro muy famoso, y él lo que decía es que nos tenemos que fiar de una máquina, y entonces para fiarnos de una máquina tenemos que hacer un experimento. Y esto, si hacemos un experimento, entonces esto es algo que ha de determinarse a posteriori. Y él estaba pensando, pues eso, la máquina tiene su hardware, además de su software, el hardware puede funcionar bien o funcionar mal. Entonces, es que estamos delegando una máquina y tenemos que saber que esa máquina, digamos, es de fiar. Tyler Birch hace un análisis, a mi modo de ver, muy inteligente, y nos dice que una garantía, retomamos un poco, comparte bastante la noción de a priori que recogían Peacock y Boghossian, y nos dice que una garantía es a priori si ni las experiencias sensoriales ni las creencias perceptivo-sensoriales involucradas contribuyen a la fuerza justificativa particular de esa garantía. Y además también hay esta idea que se discute mucho en filosofía de la lógica, si tú tienes una prueba cuando tienes las premisas, la cadena de razonamiento y la conclusión. Una de las cosas que se discute es si tienes que tener además una justificación de que aquello es una prueba. Normalmente eso se rechaza porque te lleva a un regreso al infinito. Si tú necesitas tener la prueba y una justificación de que aquello es una prueba, también necesitas una justificación de que la justificación es una justificación correcta, y así sucesivamente. Pero lo que hemos visto de la práctica de la matemática es que los resultados matemáticos tienen que ser contrastados por otros matemáticos para
poder ser aceptados, algo pues que también pasa con los trabajos que escribimos los filósofos, ¿no? Tenemos otros colegas que nos leen, nos evalúan y nos dicen si aquello resulta convincente o no. Pero este proceso de verificar no sería parte de lo que es la prueba, ¿no? La cuestión para Birch es que de la misma manera en que, y aquí usa el concepto de entitlement, que se traduce a veces en castellano como el tener derecho a, es decir, cuando yo delego en mí mismo o un matemático delega una matemática en sí misma a la hora de hacer la prueba, lo que está haciendo es confiando en sus recursos epistémicos, es decir, está confiando en su capacidad para ver, en su capacidad para razonar, en su memoria, etc. Entonces, creo que ya veis por dónde viene la cosa. Análogamente, pasaría con los ordenadores. Es verdad que el ordenador no tiene una mente, no es un ser humano, pero es una extensión de nuestra capacidad deductiva o razonadora que nos mejora porque tiene una capacidad más amplia de gestionar información. Entonces, la cuestión sería que no es necesario, por otra parte también la noción de a priori, que no detalle más, pero la noción de a priori que se maneja contemporáneamente está muy lejos de la idea, por supuesto, es diferente del conocimiento innato y por supuesto también lejos de la idea de que ha de ser infalible, porque está bien claro que los matemáticos también se confunden. Lo que pasa cuando uno cree que tiene una prueba y no es una prueba, pues es que creía que sabía, pero no sabe, ¿no? Y esto nos pasa con todo. Vale, entonces, aquí lo teoriza esto Birch como en el sentido de que el conocimiento por interlocución también puede ser a priori. Es decir, yo tengo conocimiento del teorema de Fermat de manera delegada porque yo confío en lo que los matemáticos dicen y análogamente para otro tipo de resultados matemáticos, ¿no? Y por el hecho de que yo delegue en otra persona no significa que mi conocimiento sea a priori, porque la justificación del conocimiento que tiene esa otra persona es a priori, es una deducción. Entonces, delegadamente, digamos, yo tengo el mismo tipo de justificación que tiene esa persona. Habla del cuerpo extendido de la garantía de una creencia. Vale, esto es un poco la idea. Si queréis luego avanzamos un poquito más aquí en las preguntas. En algún momento Birch habla como de que el ordenador es como una matemática ficticia, ¿no? Es alguien que tiene poderes de computación a nivel subconsciente al nivel de un ordenador. Y hemos de confiar en esas capacidades análogamente a cómo las personas confiamos en las nuestras. Es decir, lo que está queriendo decir aquí es que para confiar en el ordenador no tenemos que hacer el experimento de verificar que el ordenador funciona, sino que tenemos ese derecho en el sentido de estamos entitled a confiar en el ordenador. El uso de los ordenadores es fiable y la justificación no se produce a nivel de hardware, sino que se produce a nivel de un razonamiento deductivo como el que puede hacer una persona. Vale. Creo que no me voy a detener en leer todo esto. La cuestión es que a la luz de los nuevos datos vemos que las pruebas que se han obtenido son formalizables, son revisables y las pruebas han sido comprobadas, aunque no a mano, por ordenador. Pero lo que se ha hecho no es establecer que el ordenador funciona bien a nivel de hardware, sino que lo que se ha hecho es usar una herramienta que es un asistente de prueba que hace deducciones más largas que las que nosotros somos capaces de hacer. Y se ha equipado a ese asistente con el conocimiento necesario con la información necesaria para llevar a cabo las deducciones. Entonces lo que hace es una deducción e incluso en algunos casos produce ese blueprint, ¿no? Esa reconstrucción de la prueba a nivel formal. Entonces lo que sí ocurre es que cuando hablamos de revisar las pruebas ahora, pues esa revisibilidad cambia, ya no es la revisibilidad de la que es capaz una mente humana en el ordenador, sino que la comprobación pasa por la implementación de un programa y su verificación. En último término, lo que está ocurriendo aquí es simplemente que estamos diseñando herramientas más potentes. Por ejemplo, Terence Tao en su charla comienza hablando de todas las herramientas que han usado los seres humanos para
ayudarse en su quehacer matemático, pues tablas de logaritmos, ábacos, calculadoras, ordenadores con mucha capacidad de cálculo. Pues aquí lo que ocurre es que hemos avanzado y tenemos herramientas ahora con una capacidad deductiva importante. Vale, pero creo que podríamos seguir diciendo tranquilamente que las pruebas son a priori. De la misma manera. Bien, y ya casi para terminar, hay un trabajo de Bison en el año 2016 que hace una reflexión que ya he adelantado, que es esta idea de que la comunidad matemática no ha hecho un proyecto Manhattan. Claro, si entendemos el proyecto Manhattan como algo como muy genérico para que cualquier prueba se pueda hacer en uno de estos asistentes de prueba, pues no hay tal cosa. Como estamos viendo es que los asistentes de prueba van creciendo y se potencian en base a la necesidad de probar teoremas en particular, ¿no? ¿Y cuál es el problema a nivel de implementación? Pues el problema a nivel de implementación es que el análisis, el coste de formalizar esto es enorme. Muchas horas para aprender a utilizar el asistente de prueba, para completar los detalles formales de las pruebas. Ventajas. Bueno, la certeza de que la prueba es correcta en todos sus detalles, porque claro, el ordenador en ese sentido es más fiable que una persona. Pero en general, al menos esto pasaba en 2016, es posible que esto ahora esté cambiando un poco, pero no mucho. No creo que le den a nadie una medalla Fields por implementar una prueba así. El uso de estas herramientas no supone un ascenso, ni un aumento de sueldo, ni un incremento del prestigio o del respeto de los colegas. Más bien es al revés. El matemático que usa la medalla Fields vuelve su mirada hacia el uso de ordenadores, quizá porque ya sabéis, ya ha llegado a la medalla Fields. También está esta historia que oí hace poco en una charla de un matemático de que llegó a una cierta edad, ya se dedicó a la docencia porque no se sentía capaz de obtener resultados análogos. Bueno, dice Bison que comparemos esto con, por ejemplo, el éxito que ha tenido el uso de látex, porque el uso de látex tiene beneficios evidentes, ¿no? Entonces, pues se ha generalizado su uso. Esto no pasa con el uso de herramientas. Y después también hay una cuestión muy interesante aquí, que es cómo pasar de probar a computar de manera genérica, porque claro, nosotros cuando explicamos lógica, explicamos la diferencia entre, o al menos yo la explico, entre un sistema lógico, como el cálculo de deducción natural de primer orden, y un procedimiento que es de decisión, cuando la lógica es decidible, como es, por ejemplo, el procedimiento de tablas semánticas, o, si decidible para lógica proposicional, el de tablas de verdad, ¿no? Ahí la cuestión es que cuando tú tienes un procedimiento algorítmico, pues simplemente no tienes que pensar, simplemente apruebas, sigues aquellos pasos y al final te va a vomitar, pues si aquello, las tablas de verdad, si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Eso, claro, en condiciones ideales, es decir, suponiendo que tenemos espacio y tiempo de computación ilimitados y capacidad computacional ilimitada. Pero claro, cuando se diseñan todos esos asistentes de prueba, cuando se implementa un demostrador automático, lo que uno tiene que hacer es pasar de las reglas, que son completas, pero de un conjunto de reglas que no es un procedimiento algorítmico, que esto es precisamente por lo que le cuesta tanto a las personas pues hacer una deducción en primer orden, a lo mejor. Tienes que pasar del sistema de prueba a cómo se computa eso. Y todo eso es lo que se ha venido haciendo con el desarrollo de los demostradores automáticos de teoremas inicialmente y luego con el desarrollo de asistentes de prueba. Y la idea sería alcanzar una forma, digamos, genérica de hacer esto. Pero este es el trabajo que se está haciendo poco a poco. Y claro, tiene la dificultad de que si queremos ir más allá de tener un demostrador de teoremas en el sentido de motor inferencial, lo que queremos es que también sepa matemáticas, entonces tenemos que introducir información relativa
a estructuras matemáticas, a temas de matemática a partir de los cuales pueda razonar, ¿no? Que es el motivo por el que en el proyecto SOLS al LIM pues, le tuvieron que meter toda esa matemática para que pudiera hacer deducción ahí. Y claro, entonces, parafraseando a Chalmers, lo que él afirma en relación con la mejora de la noción de creencia que él y Andrew Clark propusieron, nuestra opinión es que las pruebas asistidas por ordenador son literalmente pruebas, por tanto la palabra prueba ya las cubre. No pretendemos debatir cuál es el uso estándar, nuestro punto de vista más amplio es que la noción de prueba, ellos decían creencia, debería utilizarse de modo que las pruebas asistidas por ordenador cuenten como pruebas. A nivel lingüístico, siguiendo también a Chalmers, se trata de un caso de ingeniería conceptual homónima. A nivel teórico, utilizar una expresión heterónima, prueba asistida por ordenador, es perfectamente aceptable, pero a nivel práctico hay una diferencia. Dado que somos razonadores limitados y estos en los que nos ayudan los ordenadores, pues es preciso asimilar esta idea de que la noción de prueba incluya el uso de estas herramientas. Y solo para terminar, esta es la última transparencia, estuve haciendo bastante navegación por internet y uno de los matemáticos que se dedican a dar charlas acerca de estas cuestiones es Andrew Granville, que está, si no me equivoco, en Toronto. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que hablaba todo el rato de la objetividad matemática, y cuando decía objetividad matemática quería decir certeza, ¿no? La certeza matemática. Y también habla mucho esta cuestión más especulativa, que al igual que preocupa a guionistas de Hollywood o no sé, a pintores o a escritores, qué va a pasar cuando si la informática nos va a superar o no nos va a superar, pues ellos también se plantean en qué nos vamos a convertir. ¿Nos vamos a convertir en físicos? Otra vez la idea esta de Timozko. Probablemente la idea es si los matemáticos van a ser prescindibles, si la función primordial de los matemáticos, que es obtener pruebas, va a ser asumida por los asistentes de prueba, de manera que ya no se necesiten matemáticos que prueben. Esto ya entra en el terreno de la especulación y respecto a esto pues no voy a decir nada. Y nada más, aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad que me haya pasado. Muchas gracias, Concha. ¿No te has pasado que tenemos tiempo de sobra? No somos aquí estrictos con los tiempos. Quien quiera puede levantar la mano para hacer preguntas. Ya se ha levantado, hay una mano. Pues de todas maneras, evidentemente que sí, que muchas pruebas a las que se dedicaban nuestros compañeros no matemáticos solo, sino lógicos, ahora no tienen mucho sentido. Igual que la gente que solamente se dedicaba a hacer pozos de código en programación, no tiene sentido. Empresas mayores, bien, no, pero empresas más pequeñas, ver cosas. ¿Qué pasa si a este teorema le quito este y le cambio el otro? Pues yo creo que eso va a dejar totalmente de tener sentido. Bueno, me he colado aquí, ahora os doy... Quería preguntarte, es que me venía a la cabeza un libro que me había encantado a mí hace muchísimos años, cuando estudiaba ingeniería informática, que siempre nos mandaban a hacer cosas con el teorema de los 4 colores, y hay un libro que se llama 4 Colors Suffice. Y es una historia de cómo fue resuelto el problema de los 4 colores de Robin Wilson. ¿Lo conoces, Concha? Sí, precisamente es el Wilson que citaba en la presentación, es ese. Ay, no me di cuenta que lo habías citado. Sí. No, es que solo ponía Wilson, no me parece, es que se lo recomiendo a la gente porque me parece un libro fascinante, ¿no? De la historia de cómo se soluciona un problema. Pues venga, Jesús Yasso. Bueno, pues muchísimas gracias, Concha. Muchísimas gracias. Como siempre, es una estupenda charla. Me da muchísimo gusto verte nuevamente. Ahora, a mí me gustaría como
enmarcar mis observaciones y en un momento dado las preguntas que estos contenidos podrían implicar. Creo que todos los que estamos interesados en explicar la dimensión constructiva y fundacional de las matemáticas, la noción de prueba es una noción prominente, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros tenemos un cambio conceptual de la noción de prueba, parecería que tenemos también una vía clara para cambiar o modificar nuestro concepto de conocimiento matemático. En ese sentido, creo que no tenemos que olvidar que una prueba es un lenguaje computable, necesariamente, y que por lo tanto este lenguaje lo puedes aplicar a un artefacto y posteriormente los artefactos hacen lo correspondiente, generar todas las pruebas posibles, ¿cierto? Ahora, si nosotros decimos que nuestras pruebas o demostraciones son computables, entonces quiere decir que tienen un rango algorítmico. Ese rango algorítmico te permite decir que la naturaleza del lenguaje tiene una justificación independiente del conocimiento que tiene el matemático de los procesos o de cada uno de los pasos que constituyen al algoritmo, ¿cierto? Entonces parece ser que hay ciertos autores que dicen, claro, si nosotros tenemos unos asistentes de prueba en donde nos hacen de alguna manera el favor de identificar cada uno de los pasos que nosotros mentalmente no podemos identificar, entonces nosotros tendríamos que asumir que una noción de prueba matemática ya no tendría que estarse justificando necesariamente a priori, sino a posteriori. Sin embargo, creo que no tenemos que perder de vista que en realidad la justificación a priori y a posteriori dentro de las matemáticas no es un asunto absolutamente temporal ni psicológico, sino que tiene que ver con la pertinencia de aplicaciones conceptuales y leyes generales de estructuras matemáticas. Entonces, por más que un ordenador nos permite y un asistente nos permita identificar los rangos, eso no hace que la prueba como tal no sea a priori en ese sentido. ¿Ves? La naturaleza de la estructura sigue siendo igual, aunque la identificación de cada uno de los pasos que nosotros tengamos pueda ser temporalmente después. Pero eso no implica que nosotros tengamos que decir que la prueba ha cambiado su naturaleza interna. Me parece que esto persiste como tal. Ahora, ¿qué sí cambiaría de acuerdo con mi punto de vista una noción de prueba? ¿Qué podría cambiar una noción de prueba en matemáticas? Bueno, que puedas asumir, como tú bien lo dijiste, pruebas incompletas y que son de alguna manera necesarias para el desarrollo de ciertas estructuras matemáticas. O pruebas retractables o pruebas difusas, como en lógica tenemos, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros no estamos hablando de la titularidad de lo a priori y lo a posteriori, estamos hablando de la composición interna de la demostración matemática. Los artefactos no tienen cambio conceptual, los artefactos hacen lo que nosotros le alimentamos. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que ahí hay de fondo una noción distinta de demostración. Entonces, en este caso, mi pregunta a partir de estos comentarios es, Concha, ¿tú qué piensas de esto? Es decir, ¿tú crees que un asistente para pruebas en realidad te está cambiando una noción de la naturaleza del conocimiento matemático que le incorpora dentro del mapa de las ciencias como una similaridad de lo que hace la física, lo que hace la biología, lo que hace la química, únicamente porque no tenemos visible todo el algoritmo posible? O sea, esa es la razón. Si hay una razón adicional, ¿cuál sería esa razón adicional para nosotros comprender el trabajo de nosotros, los lógicos y los matemáticos, de manera distinta? O sea, no veo en los autores ni en la manera en que como tú lo explicaste un cambio conceptual de la noción de prueba. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Pues Timozco pretendía que sí que había ese cambio conceptual por el motivo que he intentado explicar, que es que el ordenador llevaba a cabo la demostración y fundamentalmente el ordenador era un artefacto y teníamos que comprobar que el ordenador era fiable. La propuesta de Birch lo que nos hace, lo que propone es que el ordenador sea como un interlocutor, esa matemática ficticia en la que delegamos que haga el trabajo aburrido. Yo creo en ese sentido que cómo han evolucionado las cosas demuestra que aquello lo que apuntaba Timozco, que en aquel momento a lo mejor tuvo realmente incidencia,
el desarrollo de esas herramientas, pues ha mostrado que sus argumentos no funcionan, ¿no? Por los motivos que yo he dado. Sencillamente, de la misma manera que usamos calculadoras, es posible que, bueno, ahora usamos asistentes de prueba. El problema que tenemos es que para usar un asistente de prueba tenemos que seguir un proceso que es muy penoso de formalización, ¿no? y que supone un coste enorme. Por eso he intentado defender precisamente que no hay un cambio en el concepto de prueba, ¿no? Supongo que la matemática va por ahí, y que cada vez pues más gente estará dispuesta a hacer ese trabajo penoso, porque siempre hay gente pato, más aburrido, digo yo. No sé si te he contestado, pero realmente las máquinas no estaba en ningún momento pensando que ellas pudieran hacer un cambio conceptual, sino que su utilización en este ámbito, lo que quería plantear es si Timozko tenía razón con su análisis o no, y creo que a la luz de, muchas veces esto pasa, a la luz de cómo evolucionan las cosas es más fácil verlo. A mí me parece que en este caso es un caso en el que esto es así. Muy bien. Gracias, Concha. A ti. Atocha. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante, no me parece una casualidad que hayamos estado hablando en este seminario cosas que tienen que ver con el uso de los ordenadores hoy día y es tu charla en este sentido. Déjenme hacer un comentario muy breve y después una pregunta. El comentario es, que ya lo conoce Concha, es que, bueno, el tema no es matemático y tal vez ni filosófico, pero yo defiendo, como saben muchos, que los médicos no los vamos a poder sustituir, a los buenos médicos sobre todo, con ordenadores. Y yo creo que con los matemáticos igual. Sí, y creo que tienes un punto ahí buenísimo, y es que, bueno, más bien, si pudiéramos utilizar estos aparatos, estos programas, que al final del día esos son, para el contexto de descubrimiento, bueno, son como nuestros perfectos aliados, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es esta: cuando estamos hablando del uso informático, algorítmico, pues estamos hablando de muchas maneras, de muchas implementaciones de hacer esto. Entonces, mi pregunta es esta. Yo, como te mandé unos artículos hace tiempo, escribí sobre esto hace muchísimo, no me acuerdo, pero habrá otros casos en donde, ¿qué quiere decir que un ordenador demuestre un teorema? En realidad es que muestre un teorema en el sentido de que, oye, para tantos casos que tú no vas a poder checar, esto es cierto. Y eso sí nos rompe algo en matemáticas muy fuerte, y es que poseer la demostración de algo es como, sobre todo si estamos en matemáticas clásicas y lógica clásica, esas verdades llegaron para quedarse. ¿Sí? Pero si de pronto, y repito, no sé si es bueno mi ejemplo del teorema de los 4 colores demostrado informáticamente, si de pronto digo, pero en un país donde hay billones, no sé cuánto de países, ¿sí? Fíjense que me encontré uno que no. Entonces aquí estaríamos más bien, como nos diría Popper, pues esto es verdad hasta que no me demuestres lo contrario. Entonces, preguntarte si es así, entiendo los asistentes de pruebas, no. Ahí sí claramente les están cuidando, digamos, la maquinaria deductiva, ¿no? Lo que pasa es que van muy rápido, encuentran reglas rapidísimo bueno, sabemos todos que tú tienes estudiar cómo demostrar, yo no conozco ningún manual de eso. Se aprende demostrando. Entonces, eso es algo que, bueno, tal vez sí, tal vez no se pueda automatizar, pero sobre todo en ayuda. Pero ¿qué pasa con estos otros usos? O tú dirías, esos no son pruebas, ¿no? Claro. De decir, a ver, oye, pero no vamos a tener mundos con tantos más países, no me importa que eso sea falso para después de 1 millón. Sí, pero no es teorema, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de eso?
A ver, yo creo el teorema de los 4 colores está demostrado. Ya sé que quieres dar un ejemplo, ¿no? Pero en este caso eso estaría demostrado para cualquier distribución topológica, ¿vale? Haya los países que haya. Pero entiendo lo que quieres decir. Pero eso entonces iría más bien en el momento que no tienes una prueba, en el momento que lo único que tienes es una conjetura o tienes casi una prueba, pero no tienes la prueba. Cuando tienes la prueba, pues eso es que es así y se acabó y no hay más. Entonces, en ese sentido, la matemática no es falsable. No es falsa. A ver, la cosa, lo que puede ocurrir, las matemáticas son personas o son ordenadores. Al final, el ordenador, si se le introduce alguna cosa mal, pues puede mal funcionar, como todos sabemos. Entonces, lo que puede ocurrir es que haya errores. Pues en la prueba de Andrew Wiles había un error que se corrigió al cabo de 2 años. Y eso claro que sí, pero entonces ahí lo que pasaba es que no teníamos una prueba. Creíamos que teníamos una porque no nos habíamos dado cuenta. Pero en ese sentido, una vez que el teorema está demostrado, es un teorema y aquello se sigue de aquellas premisas. Y ya, no hay más. Lo que pasa que, entonces en ese sentido, si tú tienes la prueba, ya sea hecha solo por humanos o hecha con ayuda del ordenador o todos los pasos, digamos, aburridos y tal, hechos con ayuda del asistente, eso está demostrado. Entonces, si los axiomas son verdaderos, la conclusión lo es. En eso no cambiaría. Yo no cambiaría. Muy bien, gracias. Manolo Liz. Ya, muchas gracias por la charla, Concha, que ha estado muy interesante, muy amena y has introducido muy bien todos estos problemas. A mí la solución que propones me parece muy razonable y encuentro que hay muchas razones que la apoyan. Y no sé, si vamos a la historia de las matemáticas, pues ha habido una evolución, una historia de lo que se entendía por probar una verdad matemática, y las cosas han cambiado mucho desde demostraciones de tipo geométrico, los inicios del cálculo, incluso a finales del 19, principios del 20, no estaba muy claro lo que era probar. Bueno, o sea que entonces eso, ahí hay un concepto que no es estable, sino que ha ido cambiando. Si uno piensa en la psicología si uno piensa en lo que hacemos cuando probamos un teorema en lógica o cuando hacemos una suma, una raíz cuadrada, pues nos encontramos con que la mayor parte de los cálculos que hacemos nos exigen, no podemos tener presentes directamente en nuestra mente los números que estamos sumando, ni los pasos en una demostración, tenemos que fiarnos de la memoria. Entonces hay muchas delegaciones, bueno, pues hay instrumentos que... Entonces, mirando todas estas cosas, bueno, pues la modificación de la noción de prueba a la luz de los ordenadores es muy razonable, y que son extensiones cognitivas y lo de Chalmers, etcétera, es todo muy razonable. Pero por otro lado, yo no sé, una cosa es utilizar unas gafas para ampliar nuestra capacidad de visión, tener un teléfono móvil donde apuntamos las cosas, y esto amplía nuestra memoria. Una cosa son estos aparatos y otra en estos casos de ampliación cognitiva está muy claro lo que cuenta como éxito o como bueno, pues eso consigue un logro cognitivo. Pero cuando se trata de algo como probar verdades matemáticas, yo creo que las cosas que hay algunos problemas, porque bueno, pues todos los ordenadores funcionan, hay algoritmos que se implementan, un programa es un algoritmo, entonces necesitaríamos distinguir algoritmos que son capaces de preservar la verdad de algoritmos que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, el ChatGPT funciona siguiendo algoritmos, pero no transmite, no hay nada que asegure que transmite la verdad, es otra cosa. Hay otros programas que sí que transmiten la verdad, otros algoritmos. Entonces, deberíamos, a la hora de
evaluar un asistente de pruebas como una extensión cognitiva nuestra al hacer matemáticas o al hacer lógica, deberíamos identificar que ahí se están ejecutando algoritmos que son capaces de transmitir la verdad en el sentido que queremos cuando hacemos una demostración. Pero es que entonces ahí, o sea, no es simplemente como ponerse unas gafas y sí, pues te das cuenta de que antes no podías leer porque tenías la vista cansada y ahora con estas gafas que te han puesto enseguida ves. No es así. Necesitas asegurar que ahí hay algoritmos que son capaces de transmitir la verdad en el sentido que tú quieres cuando haces ese tipo de demostraciones matemáticas. Pero es que aquí resulta que interviene de manera crucial lo que entiendas por verdad y por transmisión de la verdad. O sea, en tu evaluación del mecanismo ese que amplía tu cognición, en la evaluación necesitas aplicar un concepto de verdad y un concepto de transmisión de la verdad que es parte de lo que es parte de las matemáticas, o si quieres de la filosofía de las matemáticas. O sea, es un concepto teórico que utilizas para poner unas demostraciones del lado de buenas demostraciones y otras cosas como malas demostraciones, como intentos fallidos de demostración. Y entonces, bueno, no es... no sé, yo creo que sí, está bien la solución, pero a lo mejor se introduce, tienes que admitir un pluralismo grande porque hay muchas maneras de entender lo que es la verdad y la transmisión de la verdad, o sea, y cuando un algoritmo es capaz de transmitir la verdad en el sentido que quieres para hacer una demostración. Y entonces el problemas en filosofía de las matemáticas o de la lógica, como pues no sé, lógicas no clásicas, matemáticas finitistas, no sé qué, a lo mejor los tienes que tratar aquí de una manera mucho más explícita cuando tienes que identificar qué tipo de algoritmos se están ejecutando, se están implementando ahí al hacer en un asistente de pruebas. Vamos, que no es ninguna objeción ni nada, solo es que es algo más complicado que lo de Chalmers, porque lo de Chalmers en estas ampliaciones de Chalmers y claro, ampliaciones cognitivas está muy claro pues que se consigue un resultado que es que ves más, que tu memoria tienes ahí una ampliación de la memoria tal, pero es que con las pruebas matemáticas me parece que es más complejo. Nada, gracias. Gracias, Manolo, por la pregunta. Bueno, claro, no he entrado en el detalle. Una cosa que sí he dicho es que hay distintos tipos de herramientas que implican usar ordenadores y que son de naturaleza diferente. Los asistentes de prueba, el machine learning, los modelos de lenguaje. Entonces, cuando tú estás hablando de un asistente de pruebas, lo que tienes ahí es que has pasado de un sistema lógico a su computación, que es un poco lo que decía Bishop. Entonces, esos demostradores de teoremas tienen implementados varias lógicas. Entonces, no transmiten la verdad en la medida en que lo que estamos haciendo es pasar un sistema de prueba a un algoritmo. Y tú, por ejemplo, yo en su día computé un sistema de lógica intuicionista, pero tú en estos demostradores de teoremas tú le puedes decir que use lógica intuicionista, que use lógica clásica. Claro, estos demostradores de teoremas como el LIN, que son de matemática clásica, pues usan matemática clásica. Pero me parece que Isabel, si no recuerdo mal, pues usa varias lógicas. O tú puedes tener un sistema que elija la lógica que quieras aplicar dependiendo del ámbito en el que estás. Entonces, los asistentes de pruebas suponen el paso de un sistema lógico a su computación. Entonces, haces esa transformación, pero en la medida en que has hecho bien, has definido bien el algoritmo, entonces el asistente de pruebas va a transmitir la verdad, porque lo que hacemos es computar un sistema lógico correcto. Lo que vamos a perder van a ser propiedades como la completud, porque evidentemente sabemos que al informatizar, al pasarlo a un ordenador, pues pasamos de la idealización del sistema lógico a estar en una herramienta que es mucho más potente que nosotros, es decir, capacidad de gestionar, tiene una capacidad mayor de gestionar datos, pero sin embargo también es limitada, es finita, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos del sistema lógico, estamos en una idealización en la que suponemos que disponemos de todo el espacio y tiempo de computación que necesitamos, ¿no? O sea, hay varias cosas, porque luego en informática teórica también tienes un punto medio ahí hasta luego llegar a lo que es la informática real. Entonces, eso es cierto, pero cuando hablas de un asistente de pruebas, estás en ese caso.
Estás en el caso en el que sabes que esto es así. Entonces, esto se parece más bien a lo que pasa con las herramientas de observación en ciencia, que el diseño de esas herramientas, yo qué sé, los aceleradores de partículas, pues ahí hay un montón de teoría física, de teoría de distinto tipo metida, ¿no? Y hace que, o mismo cuando vas al médico y ves aquello y te dice, no, esto que tiene usted aquí, pues es un pólipo, tú ves ahí un punto, quiere decir que en las herramientas que usamos, que va más allá de las gafas o de algo que es como una herramienta muy trivial, pues evidentemente hay mucha carga teórica en el diseño de esa herramienta y esto pasa aquí. Pero está claro que se distingue esos diferentes tipos de algoritmo a la hora de hacer uso de esas herramientas en matemáticas. Nadie va a usar el Machine Learning para demostrar un teorema. El ejemplo que he puesto lo usaban para ayudarles en el contexto del descubrimiento, pero luego la justificación era una prueba que simplemente has pasado de un sistema lógico o una teoría matemática, que es lo que pasa con los asistentes de prueba como Lin, que además de lo que es el motor inferencial, tienen conocimiento matemático, es decir, le has metido ahí los axiomas o has formalizado pues el álgebra homológica o lo que sea, ¿no? Ya, Manu. Vale, Gabriel Nicolás. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias, Concha. Antes que nada, me ha gustado mucho todo lo que has dicho, aunque tengo algunos comentarios y bueno, pero a ver si lo llego así a poner claro, porque no sé si tengo aún las ideas ordenadas. Lo que yo pienso es que muchas veces, viniendo del espacio que venimos nosotros, que es de filosofía y lógica, a veces tenemos una idea muy cerrada de lo que es una prueba. Y en matemáticas muchas veces ellos hacen muchas cosas más de las que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, iniciar con la idea de que una prueba tiene que ser computable para ser una verdadera prueba, es algo que los lógicos generalmente aceptan, pero matemáticos no, porque los matemáticos generalmente usan pruebas que ocupan dibujos, diagramas de muchos tipos, ¿no? Y esa es la parte linda, ¿no? Para ellos, el hacer esos argumentos ingeniosos, ¿no? Por eso la medalla Fields, como habías dicho, pues no se da para la gente que hace pruebas con ordenadores, ¿no? Porque la parte linda está en ese ingenio, algo que no puede hacer un ordenador, porque un ordenador puede hacer unas cosas, puede seguir reglas, ¿no? Pero esas reglas siempre hay un punto en que fallan, ¿no? O sea, hay un caso en que esas reglas no le van a servir bien al ordenador, generalmente, ¿no? O sea, siempre hay bueno, ahí me estoy en otra cosa, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pero me refiero a... Entonces lo que quería es a esto, ¿no? Que la noción de prueba quizás es más amplia que eso, y en ese sentido tampoco habría que tener miedo a que por el hecho de que podamos usar los ordenadores como herramientas para asistirnos en algunas pruebas, no hay que pensar por eso que van a reemplazar a los humanos al hacer matemáticas, porque además en estas pruebas más ingeniosas, digamos, lo que se obtiene muchas veces es que te ayudan a ver relaciones entre diferentes campos, ¿no? Entre diferentes áreas en las matemáticas, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte qué es lo que piensas sobre esto, ¿no? En general. A ver, gracias. Sí, efectivamente, lo ha dicho Manolo también, en la historia de la matemática, pues hemos visto muchos cambios en lo que se consideraba como una prueba matemática. Entonces, la parte que es capaz de hacer un asistente de pruebas tiene mucho que ver con el rigor matemático y con la formalización. La necesidad de ese rigor matemático y de esa formalización surgió a finales del siglo XIX, sobre todo con la aparición de las paradojas, ¿no? En teoría de conjuntos. Entonces ahí se vio la necesidad de, vale, tú la intuición de la prueba, la manera de entender la prueba, de entender lo que está pasando, lo puedes hacer con un diagrama, pero eso no basta. Luego
tienes que tener la formalización de la prueba. No sé si visteis la película esta sobre el matemático inglés, el matemático hindú que fue a Cambridge, el pobre que lo pasó fatal en Cambridge, y que era un genio, pero le costaba muchísimo dar el paso de formalizar la prueba. Él tenía la idea, veía las matemáticas, pero luego le costó muchísimo eso, dar el paso de llegar a formalizar, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que nos van a ayudar los asistentes de prueba, ¿vale? Piensa que los asistentes de prueba, en la medida en que tengan una librería de conocimiento, le llaman así, una librería que incluya conocimiento matemático de distintas áreas, también van a poder relacionar distintas áreas de la matemática, ¿vale? Pero claro, lo que no va a hacer un asistente de prueba de los que tenemos hoy en día es descubrir una prueba novedosa, ¿eh? De hecho, por ejemplo, también una de las cosas que creo que he mostrado en los ejemplos es que el asistente de prueba y el algoritmo apoyado en redes neuronales nos pueden ayudar a hacer cosas diferentes, todas ellas que son parte de lo que es el trabajo del matemático, ¿no? Yo pienso que el ejemplo que puse del machine learning en el proyecto este de Scholz es como cuando los matemáticos en el café o en el pasillo hablan de tiro por aquí, tiro por allá, o cómo podría hacer. Esto también lo puedes hacer con esta máquina que tiene unas capacidades que nosotros no tenemos de reconocer patrones. Entonces le das datos para que te ayude a encontrar un patrón, pero luego tienes tú que hacer todo el resto de la tarea, ¿no? Que es decir, cómo se prueba el teorema y demás. Entonces yo no me he querido meter tampoco en el tema, solo al final lo he apuntado porque claro, creo que es algo que todo el mundo piensa, ¿no? Esta revolución que ha llegado, pues hasta dónde va a llegar, y esto pues no lo sabemos. Desde luego, de momento, no parece que vayan a sustituir a los humanos. En todo caso, lo que harán es reemplazar pues, la tarea más tediosa, esta que hemos visto, en la cual realmente son buenos, ¿no? Lo que no sabemos es hasta dónde pueden llegar. Vale, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Manolo, es reincidente. No, que es un pequeño comentario porque, bueno, lo que decías, Concha, sí, una cosa son los asistentes de prueba que utilizan formalizaciones distintas de tal, otra cosa son los modelos lingüísticos que le llaman, o lo del machine learning. Modelos lingüísticos o de machine learning, tal. Y es que me venía a la cabeza que es que como ya pasan los años y todo se va olvidando, pero hace unos años la polémica que hubo entre el computacionalismo clásico con Fodor, etcétera, y los conexionistas tenía que ver en parte justo con que una manera de computar sí que era capaz de preservar relaciones lógicas, de transmitir la verdad, tal, era la computación clásica. Otra manera de diseñar esto no lo hacía, eran las redes conexionistas, las redes neuronales, los modelos conexionistas, tal. Y claro, y esto está bien, pero ¿y qué pasa cuando surgen sistemas que mezclan las dos cosas? Sistemas híbridos que son en parte computación clásica con formalizaciones de las que tú tal, y que en otra parte utilizan heurísticas, redes neuronales, y entonces ahí eso es sí ciencia ficción, ¿no? De momento. Bueno, pero llegará, sí, porque ahora lo que tenemos es que en ciencia cognitiva lo que hay es hibridación y modelos híbridos con distintos niveles de análisis, y esto plantea un problema, sí que vuelve a abrir la puerta a los problemas estos de si se prueban o no se prueban cosas cuando se utilizan ese tipo de asistentes que tienen una parte, como tú has dicho, con lógica. Habrá que pedirle la prueba. Si te dan la prueba, pues lo han probado. Si no te dan la prueba, no lo han probado. ¿Sabes? Sí, lo que le decían en Cambridge a Ramanujan si no me da usted la prueba, muy bonito todo, pero no vale. Y si te dan un 90% de la prueba y el otro 10% es heurística y son dibujitos. Claro, vale, pero entonces lo que sabes es que tienes un 90% de posibilidades de tenerlo bien. Pero fíjate que los matemáticos buscan eso que llama el Graphing la objetividad, que es la certeza, es decir, tengo que tener la prueba pasito a pasito.
es como un ideal de conocimiento que te permite el razonamiento deductivo. No la infalibilidad, sino saber que se sigue lógicamente de aquello, ¿no? Y esto no tiene que ver con como que se está epistemologizando mucho la filosofía de la lógica y de las matemáticas, porque vas repetido varias veces lo de confianza epistémica, no sé qué. Sí, pero es que tal cual, o sea, cuando haces filosofía de la lógica, estás haciendo epistemología, y cuando haces metafísica, o sea, filosofía de la matemática y tratas cuestiones ontológicas, estás metido en metafísica hasta aquí arriba. Por eso estoy yo metida ahora en metafísica. Bueno, nada, gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, Concha. Ha estado muy, muy interesante. Pues si no hay más preguntas, nos vemos el 7 de mayo con Manolo de Pinedo, que nos va a hablar sobre el amor. Una investigación epistemológica. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Concha. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, gracias.